pero a ver. Bueno, ¿cómo le digo a Minitab? O sea, como tal Minitab, acá este análisis de varianza, él no va a poder identificar simplemente cuáles son mis factores principales y cuál es lo que simplemente él toma factores. Él no discrimina quiénes son principales y quiénes son qué y quiénes son de ruido. ¿Listo? ¿Esto qué es? Claro, lo que pasa es, sí, este diseño también se puede hacer por DOE. En cambio, en el DOE, uno sí puede especificarle que las réplicas son bloques. En ese caso, sí. Lo que pasa es que acá cuando yo inicio DOE, fíjense que yo ingreso 3 factores y yo no le estoy diciendo a Minitab, oigan, es que esos son los bloques, no. Lo único que yo tengo que hacer es cuando especifique el modelo, no agregar las interacciones con el factor de ruido. Eso es lo único. Pero simplemente esto es simplemente manejar 3 factores. ¿Sí me hago entender? Por eso le digo, a Minitab, en este caso, por este método, no hay que decirle, oiga, venga, es que necesito bloque, no. Dígame cuáles son sus factores y en el modelo usted tendrá que especificar, pues, qué interacciones lleva el modelo y ya. Eso es todo. Pero entonces no se afanen por eso, ¿listo? Simplemente hay que ser cuidadosos de que cuando vayamos a especificar el modelo, no agrega las interacciones con el factor de ruido. ¿Listo? Alguien dice, ¿eso se puede con DOE? ¿Podemos corroborarlo por DOE, porfa? Pues sí, pero digámoslo así, vamos a hacer esto rápido, estos 2 puntos rápidos, si se me alcanza el tiempo lo hacemos por DOE, ¿vale? El DOE es el otro método. Esto tiene que dar exactamente lo mismo. Bueno, me dice, realiza un análisis de varianza considerando un nivel de significancia del 5%. Ojo, ojo. Acuérdense que con el profesor siempre hay que especificar, y bueno, no solo con el profesor, siempre. Lo ideal sería primero plantear las hipótesis que vamos a corroborar con el ANOVA. ¿Cuántos juegos de hipótesis vamos a probar? 3. ¿Cuántos? Sí. 3. 3. Uno respecto al factor A, una respecto al factor B y otra respecto a la interacción. ¿Por qué no planteamos hipótesis respecto al factor C? Porque acuérdense que ese es el que me forma bloques. No me interesa. Las hipótesis siempre va contra respecto a las principales. Entonces, David, una pregunta que van a interrumpirlo. Lo que pasa es que yo en el libro estaba leyendo y decía, por ejemplo, no sé, que tau era las filas, beta era las columnas, pero si digamos yo tuviese otro factor principal y que, por ejemplo, no. Sí, claro, le entiendo. No se afane por eso. Usted puede asignar en el orden que usted quiera en el modelo. Siempre y cuando lo especifique ahí, por ejemplo, usted especifica acá a quién hace referencia ahí, a quién se representa J y a quién acá. Sí, es que los libros lo manejan como filas, columnas y no sé qué, pero no sí, o sea, necesariamente podemos manejarlo así. Simplemente sí, es que usted porque, en su modelo aclare a qué hace referencia con I, J y K. Eso es lo de menos. sí, porque digamos yo puedo tener no sé, de en las columnas 2 tipos de factores, o sea, por ejemplo, como en el ejercicio que usted nos mostraba ayer. Exactamente, ¿sí? Entonces, claro, es que la mayoría de modelos nos lo muestran así con este tipo de tabla. Entonces, queda mucho más difícil decir filas, columnas, porque nos perdemos, ¿no? Pero entonces Sí, ya cuando tenemos ya tablas muy combinadas, entonces simplemente I factor 1, J factor 2 y K réplicas. Y ya, pare de contar. listo, gracias. ¿Listo? Entonces, a un alfa del 5%, ¿quiénes rechazan, quiénes no se rechazan y qué concluimos? Se rechazan A y B y se acepta. Ah, no, se rechazan los 3. Se rechazan los 3, sí. Acuérdense, A, B, C. acuérdense que sobre C no estamos haciendo hipótesis. Solamente A y B. Y la interacción, ojo, y la interacción. Yo no puedo hacer conclusiones respecto a C. Según el libro o la literatura me dicen que no es posible, o bueno, no es confiable o no es correcto hacer un juzgamiento sobre el factor de ruido en base acá a este procedimiento. Todos estos procedimientos del cuadrado ajustado y el valor F se aplican para los factores principales, pero para el factor de ruido que está formando bloques no podemos juzgar digámoslo así, o no podemos hacer hipótesis con este procedimiento de ANOVA. ¿Listo? Entonces, ojo, tenemos que dar 2 conclusiones respecto a quién. Entonces, respecto a A, respecto a B y respecto a la interacción. Entonces, ¿quiénes se rechazan y quiénes no?
rechaza A y B y se acepta la interacción A por B. Bueno, no es Pero que lo la que acepte. pasa con la Dígame. interacción A por B, el profesor había dicho que cuando es muy cercano al 5% en este caso, lo mejor sería rechazar también, porque es muy cercano al valor de 5%. Lo mejor. Yo Sí, diría dijo que que, yo diría que lo que usted me acaba de decir es cuando el ejercicio no le especifica a usted un alfa. Pero es que acá sí se lo especifica. porque es que en clase también hemos hecho ejercicios y nos ha dado como 5,2, 3, y cuando dice que según por definición lo que significa el valor P, aún así esté un poco por encima del 5%, eh, dice que para evitar como afirmar cosas que no son, sí, es como mejor rechazar. Bueno, eso sí los dejo a criterio de ustedes. Ahí sí no sé, ¿sí? Yo simplemente me digo que, bueno, si a mí en mi caso, si no me dieron especificado en un nivel de significancia, yo no lo hubiera rechazado. Porque es que cuando un valor P está ahí en el limbo, de que si cojo 1, cojo 6, se rechaza, no rechaza, no, mejor no rechazo, eso no es significativo. Para mí, para mí. Pero si el profesor les dice, oiga, si está muy cerca del 5%, rechácelo, bueno, háganle caso al profesor. Pero le digo, para mí, no se rechaza, para mí. ¿Listo? Entonces, ahí los dejo a ustedes a liberación de ustedes. Pues si, háganle caso al profesor. Si el profesor les dice que si está muy cercano al 5%, listo, entonces lo rechazamos. Bien. Pero bueno, ¿qué incluimos acá? Ah, bueno, pero acá dice, realice un análisis de varianza. Acá lo único que me están pidiendo es realizar un análisis de varianza. Bueno, acá ya lo hice, pues entonces lo que pegamos acá. Y la pregunta 3 me dice, ¿existe evidencia para afirmar que el nivel de ruido del tipo de efecto empleado a la variedad de operador? ¿Qué? Espere. ¿Existe evidencia para afirmar que el nivel de ruido y el tipo de filtro empleado afectan la habilidad del operador para identificar con áreas con plagas? ¿Sí existe evidencia o no existe evidencia? Existe. ¿Sí podemos afirmar que el tipo de ruido, el tipo de filtro afectan la habilidad del operador? Dígame. Sí, yo creo que están preguntando lo que sí, ya es un hecho. O sea, ahí le están preguntando la eficiencia que tiene el experimento si usted incluye el bloque o si no lo incluye. Entonces creo que tendría que hacer una nova sin incluir el bloque o simplemente utilizar la fórmula de la eficiencia, no sé. La fórmula de eficiencia, bueno, acá, claro, acá porque me están diciendo que se afectan la habilidad del operador. Claro, más no me dicen que se afectan la variable de respuesta. Buen punto. Hagamos otra vez el modelo. Hagamos otra vez el modelo. Pero veamos el R cuadrado. Ah, ya listo. Ah, no, sí, acá está almacenado. No se preocupe que cuando yo lo haga el modelo, este queda almacenado de todas formas. ¿Listo? Voy acá otra vez el modelo. Otra vez el modelo, pero acá en respuestas en factores, entonces yo le digo que simplemente me incluya AB. Simplemente AB. Y en modelo, entonces AB y A por B, listo. Aceptar y aceptar. Fíjense que en este caso, fíjense que en este nuevo modelo, simplemente tenemos los dos factores principales y la interacción. Fijémonos una cosa. Me estoy preguntando por acá. Esperemos a ver. Esperemos a ver qué pasa. La pregunta es, cuando nosotros incluimos los operadores como bloques, fíjense que, bueno, primero nosotros llegamos a la conclusión de que efectivamente A y B son significativos, ¿sí? Y se tiene un R cuadrado al 91. Acuérdense que yo le dije que entre más términos tenga el modelo, mayor va a ser el R cuadrado. Por ende, claro, si nosotros le quitamos el factor C, el R cuadrado tiene que disminuir. Y efectivamente disminuyó a 72,24%. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? La pregunta es, ¿aún quitando los bloques A y B siguen siendo significativos?
O sea, la pregunta es acá. La conclusión que yo saco de rechazar o no rechazar, ¿es afectada cuando incluyo o no los operadores como bloques? No, no se afecta, pues para el 5% no, pero por ejemplo la interacción sí subió bastante, porque antes creo que daba 5,8% y ahora da Bueno, 31,8%. exacto. Entonces, si ustedes, por ejemplo, en el anterior ANOVA, ustedes rechazaron acá, entonces ustedes dijeron que en este caso la interacción es significativa. Fíjense que al no agregarlos estos como bloques, efectivamente acá la interacción no es significativa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Al no tener en cuenta los operadores como bloques, uno no es capaz de detectar la interacción que hay entre esos dos factores. ¿Ven? Cuando agrego los bloques, sí detecto la interacción, porque ustedes dijeron, bueno, el profesor dijo, ahí la rechazamos, ya es significativa. Pero si no la agregamos, efectivamente el error sube y automáticamente ese valor P aumenta muchísimo. Entonces acá, vea, acá llegaríamos a la conclusión de que no hay interacción. Efectivamente sí, siguen siendo significativos los factores, pero no somos capaces de detectar la interacción. Entonces acá dice, ¿existe evidencia para afirmar que el nivel de ruido y el tipo de filtro empleado afectan la habilidad del operador para identificar áreas con plagas? Entonces, ¿usted qué concluye? ¿Qué opinan ustedes? Pues yo digo que sí Que sea es evidencia, importante, sí, ¿Por o qué? sea, porque en los dos casos el valor P es menor al 5%. O sea, en ambos se rechaza, ¿cierto? Sí. ¿Sí? Claro, acá pues, acá no me están diciendo que qué tan eficiente es tener los operadores qué tan eficiente es tener los operadores como bloques. Pues acá en este caso no me están preguntando en cuanto a eficiencia. ¿Sí me hago entender? Respecto al R cuadrado, pues tampoco yo podría contestar esa pregunta, más bien yo contaría esta pregunta respecto a las conclusiones que yo llegaría si incluyo o no los operadores como bloques. ¿Sí? Pero yo llego exactamente a la misma conclusión, de que los valores P son menores al 5% en ambos. Entonces, como que sí afecta la habilidad de la... Dígame. ¿Y si se hace por el coeficiente de determinación R cuadrado, como para sacar el porcentaje de variabilidad de cada uno de los factores? ¿Cómo así? Pues digamos, em, la suma cuadrada del factor A, dividirla en la suma cuadrada total, y ahí me daría el porcentaje de la variabilidad del factor A. Sí. Entonces, ahí pues también se podría saber si es, pues afecta o no afecta, ¿no? Pero tenga en cuenta que si usted me dice que la suma cuadrada del factor A respecto de la total, Sí, ahí consideraría la de A. sí. Y pues habría que hacer para B, para las interacciones entre ellos dos, y pues dependiendo del porcentaje miraríamos si es o no significativo. Pues pensaría, ¿no? Ah, no, claro, pero acuérdese que si es o no significativo, eso lo juzgamos en base al valor P. Para tú juzgar si A, B o C es signos significativos, tú te vas directamente al valor P. No es necesario que hagas esta división. Tú, si, para juzgar si algo es significativo o no, tú te basas en el valor P. Entre menor valía sea el valor P, más significativo es. Esto, y si se fija, claro, vea, acá la mayor división que tendríamos es el factor B. Fíjese que el valor P es menor que el 0,000. ¿Listo? Entonces, esa división, digámoslo así, no me daría mucha información porque tú para juzgar si algo es significativo o no, simplemente te vas al valor P. ¿Listo? Vale, gracias. Listo. Ahora me están diciendo cómo hacemos esto por DOE. Bueno, el otro método para hacer estos análisis, es por el método de estadísticas DOE, factorear, crear diseño factorial. ¿Listo?
Vamos a armar una nueva hoja de cálculo. Voy a decir estadísticas DOE factorial, crear un diseño factorial. Entonces yo le digo diseño factorial completo general. General. Pero en este caso, cuando me dicen número de factores, ojo, acá me están preguntando cuántos factores principales tiene usted. ¿Cuántos factores principales tiene usted? Entonces, en este caso yo le digo dos. Dos factores principales. Le digo mostrar diseños disponibles. Bueno, diseños. Factor A, nombre, número de niveles. Entonces acá el factor A, ¿cuántos niveles tiene? Creo que 3. Y el factor B tiene 2. Número de réplicas. En este caso, acuérdense que el réplicas es el equivalente a bloques. Entonces yo le tiene 4. Pero fíjense que acá está el detalle crucial donde yo le digo los bloques en réplicas. ¿Ve? Entonces, como en este caso ya no estamos reclamando réplicas sino bloques, entonces yo selecciono esta casilla. Y automáticamente él ya me entiende que en lugar de las réplicas son bloques. Aquí sí yo le tengo que decir. Lo voy a aceptar. Factores, entonces vea, factor A, tipo, pongámosle texto. Niveles 3, entonces pongámosle bajo. Pongámosle medio. Y pongámosle... Pero el orden no era alto, bajo, medio, o bueno, no importa. No, acá no importa. No, pero acuérdense que yo lo definí, creo que 1, 2, 3, bajo, medio, alto. Yo sí lo definí así. Igual eso no importa. Eso lo de menos. ¿Listo? Y acá dejémoslo como 1 y 2. No importa. Dejémoslo aceptar. Démosle opciones. Ojo, ojo. Quitan esta selección. Porque es que lo que pasa es que por esta opción, lo que le está haciendo Minitab es crear un diseño desde ceros. Le está diciendo, oiga, vea, haga primero esta observación, o sea, le está dando el orden en que tiene que tomar los datos. No, yo simplemente le digo, oiga, simplemente no haceme el diseño, pero no me lo autorice, o sea, póngamelo en orden. ¿Listo? Lo voy a aceptar. Resultados, tabla de resumen y tabla de diseño, bueno, pongámoslo así. Y lo voy a aceptar. ¿Listo? Factores 2, réplicas 4, corridas base 6, listo. Acá está, y fíjense que acá abajo me almacena el diseño. ¿Listo? Fíjense que acá me está diciendo bajo 1, bajo 2. Si ven que acá me lo bota en orden como yo lo tengo allá en el Excel. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Vea, acá me está botando los bloques. Vea, bloque 1, bloque 2, bloque 3 y bloque 4. La desventaja con este diseño es que yo tengo que ingresarlo de forma que quede así como está acá. Así como está acá, vea. Entonces me toca primero 1 bajo 1 y así sucesivamente. Entonces el problema acá está cómo llenar esto acá. ¿Cómo lo tenemos nosotros en Excel? ¿Cómo lo tenemos nosotros en Excel? Fíjense que con Excel lo tenemos muy diferente. Con Excel lo tenemos muy diferente. ¿Listo? Fíjense que nosotros los bloques lo tenemos 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 1, 1. Y fíjense que acá me parece diferente. Eso es lo de menos. Hay una trampa. Hay una trampa para esto. Simplemente hagan lo siguiente. Copiemos tal y como lo tenemos acá. Simplemente vamos a hacer lo siguiente. Entonces vamos a copiar la columna del bloque y la pegamos acá encima. Y le digo reemplazar y le voy a aceptar. Ahora para acá. Fíjense que yo lo tengo es alto, alto, medio, medio, bajo, bajo y acá lo tiene diferente. Pues volvamos y copiamos esto acá. ¿Listo? Y para el factor B, fíjense que sí tiene 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ahí sí está como yo lo tengo acá. ¿Listo? Ese es un, digamos así, es una trampa que le podemos hacer a Minitab. ¿Listo? Esto lo podemos borrar. ¿Y en qué columna le ponen los datos? Ah, bueno, ya la va a poner. Exactamente. Entonces simplemente acá en esta columna yo le digo, oiga, esto es Y. Y le coloco las respuestas acá. Ahí está. ¿Qué es lo que pasa? Como es que Minitab me creó el diseño y me lo subió acá, entonces lo único que yo hice fue, la única trampa que yo le hice fue reemplazarle el orden que tenía acá por el orden que yo tengo. ¿Listo? Porque entonces si ustedes se ponen a llenar como el orden que está ahí, nunca terminamos. Nos tocaría llenar uno por uno. Y eso es lo que no queremos. ¿Listo?
Estas tres primeras le indican más o menos el orden en que usted tiene que correr. ¿Sí ven? Ese es el diseño, eso no lo tenemos en cuenta. Simplemente tenemos en cuenta esto, vea, bloques, AB y respuesta. Ahora si nos vamos para estadísticas DOE, factorial, analizar diseño factorial. Respuestas en Y. Términos. ¿Sí? Del orden 2, vea, A con A, B con B. Y fíjense que acá automáticamente el modelo me dice, vea, AB y la interacción. Si ven que cuando uno le dice que ya incluye bloques, el modelo automáticamente acá en DOE, no es necesario agregar interacciones ni nada de eso. El modelo ya como yo le dije que las réplicas eran bloques, entonces automáticamente simplemente me incluye la interacción entre A y B. Perfecto. Opciones, nada acá. Paso a paso, nada acá. Gráficas, vea. Me puedes dar un Pareto, mostrar solo términos del modelo, mostrar todos los términos. Acá gráficas, vamos a decirle 4 en 1, ¿sí ven? Le voy a aceptar. Resultados, acá está todo. Almacenamiento, si me quiera los residuos, los coeficientes, todo eso. ¿Listo? Y lo voy a aceptar. Ahí está. Acá está. ¿Qué es lo que pasa? Acá me lo amontona un poco diferente. Acá me lo amontona un poco diferente. ¿Listo? Acá donde dice modelo, significa que por lo menos uno afecta. Un factor. Eso no me dice nada más. Acá me dice, oiga, bloques es 402,17. Si nosotros nos vamos al primero, el factor acá, vea, factor C, vea, 402,17. Es exactamente lo mismo. Acá, simplemente que acá simplemente me agrega muchísimas más cosas. Acá me lo agrega, pero a mí lo que me interesa es bloques, AB y la interacción. ¿Sí? Coeficientes, ecuación de regresión. Aquí me da un diagrama de Pareto. Este diagrama de Pareto me dice cuáles efectos son significativos. ¿Sí? ¿Ve? Acá lo único me dice es que las líneas que estén por encima de esta linecita roja son efectos significativos. Entonces fíjese que el factor B es el más significativo, luego le sigue la A, y la B, fíjese que acá está a punto en el limbo. Ahí donde ustedes dicen que está muy cerquita al 5%, entonces ahí ustedes deciden si rechazar o no rechazar. Acá le boto las gráficas y fíjense que es exactamente el mismo. Yo no sé, ustedes juzguen si es más complicado o no. ¿Sí? Pero la ventaja de realizar un DOE es que me da muchas opciones. ¿Sí? Entonces acá puedo yo hacer una predicción, gráficas factoriales, optimizador de respuesta. Sí me permite, pero en cuanto a lo otro, pues yo diría que es más sencillo el otro. Acá vean gráficas factoriales, las mismas de siempre, entonces yo puedo A, B, solo términos del modelo, entonces aceptar. Esas son las famosas gráficas de efectos. Ahí están las gráficas de efectos. Y fíjense que la gráfica también me está diciendo que como que no hay interacción entre los dos factores. Fíjense que tiene exactamente el mismo comportamiento. ¿Ve? Eso está pasando. Entonces, hay ustedes por el método que quieran, por DOE o por ANOVA. Da lo mismo. ¿Más preguntas? ¿Nadie más? Creo que por ahora no, en este taller me preguntaron sobre supuestos. No trabajamos el tema de supuestos en este taller. Acá está. ¿Sí? Vean, acá terminó el taller. Entonces, por eso les digo, no se afanen, les pueden salir 3 factores y 3 bloques. No importa. Ah, ese es el otro detalle. Ese es el otro detalle. Resulta que acá con DOE solo puedo agregar un factor de ruido o un tipo de bloques. ¿Sí? Porque acuérdense que él me decía, oiga, réplicas como bloques. Y ya. Entonces, por DOE, pues yo creería que sí es la manera, pero hasta el momento no veo la manera de agregar 2 bloques o 2 factores de ruido. En cambio, por el modelo lineal general, sí es mucho más fácil porque, pues, como no me discrimina entre bloques y factores, entonces puedo agregar los que yo quiera. Esa sería la otra diferencia entre esos dos métodos. Pero yo fíjense que llego a las mismas conclusiones.
Dígame. David, es que usted ayer nos preguntó que por qué en los primeros cortes nosotros no teníamos en cuenta las interacciones y por qué en este sí. Y nos dijo como que hoy nos trae, o sea, que no a la clase pasada, la vez pasada no lo dejamos claro exactamente por Yo qué. les dije consulten. Pero no, yo hoy lo estuve buscando y lo encontré. Eso está, venga, permítanme, ya les busco, de hecho que está. Permítanme un momento que yo lo voy a encontrar acá. Formación de bloques. Ajá, está en la página 190 del libro. Ya voy. Libros de estadística, Montgomery. Acá está. Planteé las hipótesis es igual que siempre con modelo de efectos. ¿Cómo así? No te entendí esa pregunta. El que use la última pregunta. No te entendí qué quieres decir. O sea, es que no, yo no sé el que pregunté, pero, o sea, lo de la interacción yo lo pregunto es porque no me queda muy claro, o sea, como, ¿cuál es la diferencia entre analizar el efecto que tiene solo un factor con respecto a otro y una interacción? O sea, no entiendo. O sea, ¿y por qué antes no veíamos las interacciones? O sea, también me generó la misma duda que usted nos dijo. Acá está, miren. El supuesto de no interacción en un modelo de dos factores. ¿Listo? Acá dice, vea. Ocasionalmente, un experimentador siente que es apropiado un modelo de dos factores sin interacción, como por ejemplo, ¿sí? Entonces, fíjense que acá el modelo es un experimentador que tiene dos factores principales, pero el experimentador no quiere incluir la interacción, ¿cierto? Sin embargo, se debería ser muy cuidadosos al hacer caso omiso de los términos de interacción, ya que la presencia de una interacción significativa puede tener un impacto dramático sobre la interpretación de los datos, ¿sí? El análisis estadístico de un modelo factorial de dos factores de interacción es directo. En la tabla 5.8 se presenta el análisis de los datos de la, bueno, el ejemplo 5.1 suponiendo que es válido el modelo sin interacción. ¿Listo? O sea, ellos están comparando, fíjense que están comparando este modelo sin interacción versus uno que sí tiene interacción, que creo que es, a ver, ya le digo. ¿Dónde es que está este modelo? Acá está. Permítame, lo voy a copiar por acá. Listo. Acá está. Vamos a comparar, fíjense. Acá el libro plantea un ejercicio donde en uno usamos interacción y el otro no. En donde uno usamos interacción y el otro no. Si ustedes se fijan, el estadístico F sub 0 cambia muchísimo. ¿Sí ven? El estadístico F sub 0 cambia muchísimo. Fíjense que acá el de tipo de material, fíjense que el eje sub 0 sin bloques es de 7,91, mientras que acá es de 5,95. La temperatura es de 28 y fíjense el cambio dramático a 19. ¿Sí? Y el error claramente cambia muchísimo. ¿Qué es lo que pasa? En este caso, cuando no incluimos la interacción, fíjese que acá dice que no rechazamos. Acá en este caso no se rechaza la hipótesis nula. ¿Sí? Entonces usted llegaría acá a la conclusión errónea de que el tipo de material no es significativo. O sea que el tipo de material no está influyendo. Mientras que cuando usted incluye la interacción, fíjese que sí es capaz de detectar
esa diferencia y usted diciendo acá, oiga, sí es significativo. Entonces, acá lo que le quiero decir es que en un modelo factorial es imprescindible, digámoslo así, incluir las interacciones. Ahora, lo que me preguntaba el compañero es por qué en el primer corte no incluíamos interacciones. Porque es que como tal, los factores de ruido no son un factor que yo los incluyo en los tratamientos. Recuerda que yo les decía que los tratamientos eran en cuanto a factores principales. Por eso fue que en este ejemplo, yo no dije, oiga, hay 24 tratamientos. Ojo, hay 24 tratamientos. No, aquellos de tratamientos hay 6. Esto pues puede considerarse un factor de ruido o un factor, pero lo que pasa es que lo único que me está haciendo eso es simplemente agregar un factor más de variabilidad o un componente más de variabilidad. Pero como tal, eso no se considera un factor sobre el cual yo planteé hipótesis. ¿Listo? En el primer corte, lo único que hacíamos es, los famosos factores de ruido simplemente era agregar más y más restricciones sobre la autorización o agregar más componentes de variabilidad para segregarla mucho más. Sí, para segregar la variabilidad mucho más. Pero entonces, usted recuerda el primer corte, nosotros no es que nosotros los tratamientos los definíamos era en cuanto al factor principal, a un solo factor. Y en fin, ¿y el A y el B cuánto eran? ¿Cómo así el A y el B? Se me olvidó decirles. Para experimentos factoriales no hay A y B. Simplemente A hace referencia al número de niveles del factor A, B al número de factores de nivel B y aquí simplemente agregar otra columna que diga réplicas. ¿Sí me hago entender? Entonces acá en diseños factoriales hay que definir, vean. Ya les explico a qué significa esto. Acá está, miren. Ese es un modelo de factores. Simplemente fíjense que I va desde 1 hasta A, J va desde 1 hasta B y K desde 1 hasta N. ¿Sí ven? Acá no es que haya un A o un B, simplemente A hace referencia al número de niveles del factor A, B hace referencia al número de niveles del factor B y N hace referencia a las réplicas, pues en este caso N lo reemplazamos es por los bloques. Entonces simplemente por cada factor va a haber A, B, C. 4 factores A, B, C, D. ¿Sí ven? Entonces simplemente ya en factoriales no es que A represente el número de factores, no, sino que va a haber un A, un B y un N. ¿Listo? Bueno, lo de las interacciones sí está un poco complicado. Aclarar aún más. ¿Listo? Pero recuerden bien que en los primeros cortes las interacciones no son posibles porque los factores de ruido no, digámoslo así, no se consideran como factores como tal. Simplemente son formadores de bloque. O simplemente lo único a lo que agregan es un componente más de variabilidad. Por eso es que solo manejamos un solo factor. Y como solo manejamos un solo factor, no es posible definir interacciones. Las interacciones se dan cuando yo tengo 2 o más factores principales. ¿Listo? ¿Preguntas? Las pruebas de comparación múltiple. ¿Necesitan las pruebas de comparación múltiple? Sí. Bueno, vamos a hacer las pruebas de comparación múltiple para... ¿para qué? Para el primer ejercicio que nos lo preguntan. El primer ejercicio era sobre la temperatura, sobre el número de burbujas, ¿recuerdan? Sobre las burbujas en las láminas. Entonces acá, esto no va. Acá corrijo esto. Acá simplemente hay una, un B y un C. Una letra minúscula por cada factor. Entonces A sería 3, B sería 3 y C sería 2. Es el número de niveles por cada uno. Eso hace referencia a esto. Ahí está. Para pruebas de comparaciones múltiples, bueno. ¿Qué es lo que pasa con pruebas de comparaciones múltiples? Para pruebas de comparaciones múltiples, como por ejemplo la de tu que ya tengo que estar, digámoslo así, yo tengo que definir 2 factores y la interacción entre ellos. ¿A qué me hago referencia? Dice acá. Suministre recomendación para este caso apoyándose en las pruebas de comparaciones múltiples. Bueno,
Entonces, en este caso, recuerdan que para este primero, ¿qué fue lo que concluimos? Que, ¿quiénes eran significativos en este primero? ¿Alguien me recuerda? Creo que era A, C y la interacción entre A y B. AC y la interacción entre A y B. La temperatura, el tipo y la interacción, listo. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer comparaciones múltiples en términos, por ejemplo, oiga, ¿cuál temperatura usted me recomienda? Bajo el tipo de proceso 1. Si bien, entonces, cuando yo voy a hacer comparaciones, entonces, cuando yo quiero comparar los niveles de temperatura, yo tengo que los tengo que condicionar a otro tipo, a los niveles de otro factor. Entonces, por ejemplo, ¿recuerdan cuando estamos viendo las gráficas factoriales? De hecho, las tengo por acá. El militar. Permítanme un momento. En escritorio. En varios. En este. Es el ejercicio de ayer. ¿Listo? Y vamos a graficar y vamos a analizar, como dijimos que la interacción entre A es significativa, entonces vamos a analizar lo siguiente. Entonces, entonces recuerdan que en esta gráfica nosotros analizamos que a una temperatura de 150, si ven que los tiempos recomendados eran diferentes, entonces yo le pregunto, bueno, entre estos tres, ¿cuáles son diferentes? Entre estos tres, ¿cuáles son diferentes? Y entre estos tres, ¿cuáles son diferentes? Entonces, eso es lo que vamos a hacer con la prueba de 2K, ¿sí? Entonces, fíjense que acá tengo una gráfica de interacción, Épale. ¿Qué se hicieron? Acá está. Una gráfica de interacción. Entonces, lo que yo quisiera saber, oiga, venga, si yo manejo una temperatura de 150, ¿cuál de los tres tiempos usted me recomienda? Si yo manejo una temperatura de 160, ¿cuál de los tres me recomienda o cuáles son diferentes? Y si yo manejo una de 170, ¿usted cuál me recomienda? Con eso lo hacemos lo de 2K. Entonces, para cada, digámoslo así, para cada temperatura me toca hacer una prueba diferente. Entonces, como ya se va a terminar el tiempo, entonces los que necesiten lo de la prueba vuelven y entren.